Hermanos, buenos días. Vamos entonces a continuar con nuestra clase de la historia de la iglesia. La semana pasada mi esposa y yo no pudimos estar aquí, pero vamos a hacer un pequeño repaso de unas cuantas cosas que hemos estado viendo que nos van a llevar a un punto importante de nuestra clase, un punto que debemos conocer de esta clase y que estoy seguro que nos van a servir bastante para lo que viene. El repaso que quisiera hacer en este momento es recordar 3 concilios que hemos visto a través de la historia de la iglesia. Y vamos a empezar en el año 325. En el año 325 se llevó a cabo un concilio que fue el concilio de Nicea. ¿Alguien recuerda cuál fue la herejía que se debatió en el concilio de Nicea? ¿Alguien? En el concilio de Nicea se debatió una herejía que conocemos como arrianismo. ¿Alguien recuerda qué enseñaba el arrianismo? ¿Sí? Que si era solo la persona como de Dios o si también era humano. Ajá, exacto, sí. Arrianismo viene por un hombre llamado Arrio, y este hombre, Arrio, enseñaba que Cristo no era eternamente divino. Decía, sí, Cristo existió, fue una figura real en la historia, como tú decías, Keira, fue una persona que existió, fue un gran profeta, fue un buen maestro, pero hasta ahí. Y Arrio decía, Cristo no era eternamente divino. ¿Qué es, hermanos, lo contrario a esto y lo que nosotros creemos con respecto a la persona de Cristo? ¿Qué creemos como iglesia? Que sí es divino. Que Cristo es uno mismo con el Padre, que Cristo es Dios y tiene los atributos de Dios, que Cristo sí es divino. Entonces, el concilio de Nicea debate esto y, como sabemos, se promulga como enseñanza ortodoxa lo contrario al arrianismo. Nos vamos en el tiempo y nos vamos al año 451. Y en el año 451 se da otro concilio que se conoce como el concilio de Calcedonia. Este es el que vimos ya la semana pasada. ¿Alguien se acuerda qué se debate en el concilio de Calcedonia? ¿Contra qué herejía se debate en este concilio? No se preocupen. En el concilio de Calcedonia se debate la herejía del monofisismo. Les voy a dar una pista. Mono significa uno. ¿Qué enseñaba el monofisismo? Que Cristo tenía una sola naturaleza. Eso era lo que enseñaba el monofisismo, a través de un hombre llamado Eutiquio, que decía, sí, Cristo es eternamente divino, pero Cristo solamente tiene una naturaleza. Y eso fue un motivo de debate. ¿Por qué? Porque el decir que solamente Cristo tiene una naturaleza, entonces entramos en el problema de cuál es la naturaleza que tiene Cristo. ¿Cristo su naturaleza es humana o su naturaleza es divina? Y llegamos a la conclusión de que Cristo tiene 2 naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero como sabemos, esto, al igual que el arrianismo, trae mucha controversia dentro de la iglesia. Y empieza a haber las personas que empiezan a decir, no, Cristo solamente tiene una naturaleza. Están los que dicen Cristo tiene 2 naturalezas. La iglesia se empieza a fraccionar y a dividir. No que esté mal, hermanos, que la iglesia tenga este tipo de debates y que la iglesia, como resultado de este fraccionar, sé que es contrario a lo que nosotros esperamos, por ejemplo, de un imperio.
Un imperio que se fracciona es un imperio que se debilita. Un imperio que tiene estas disputas internas va a traer consigo la debilitación del imperio. Eso es lo contrario con el reino de los cielos. El reino de los cielos no es un reino humano que dependa entonces de que estemos unidos en esa cuestión. Sí debemos estar unidos como hermanos, pero en base a la doctrina sana, a la sana doctrina. Y aquellas personas que no compartan esa sana doctrina, no hay problema entonces que tengamos estas divisiones dentro de la iglesia. Pero como ustedes recordarán, la iglesia está pasando por un periodo en el cual está teniendo mucha influencia en la cuestión de lo político y de los gobiernos. Entonces, continuando con nuestra línea del tiempo, el monofisismo enseñó entonces que Cristo tenía una sola naturaleza, pero el Concilio de Calcedonia llegó a la conclusión de que Cristo tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Esto se conoce como la unión hipostática de Cristo, que enseña que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. No 50% Dios, 50% hombre, 100% Dios y 100% hombre. Y como les digo, esto trajo división en la iglesia, aún hasta los años 680, donde se tuvo que debatir en un nuevo concilio, se tuvo que hacer un nuevo concilio en Constantinopla, y esta vez el concilio de Constantinopla debatió algo que conocemos como el monotelismo, similar al monofisismo, pero surge en esta cuestión, surge un obispo que dice, ok, está bien, vamos a estar de acuerdo en que Cristo tiene dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina, pero vamos a llegar a un punto medio y estar de acuerdo en que Cristo solo tiene una voluntad. Yo les preguntaba esa semana quiénes creían que Cristo tenía una voluntad, quiénes creían que Cristo tenía dos voluntades. Como les comento, esta es una de las preguntas que se hace en el seminario al inicio de que estamos estudiando en el seminario. Se hace esta pregunta y la mayoría de las personas tenemos la respuesta incorrecta porque creemos que Cristo responde a una sola voluntad. Pero llegamos a la conclusión y este concilio llega a la conclusión de que Cristo tiene dos voluntades. Aclaramos, y gracias al hermano Jaime que trajo muy buenos versículos a nuestra mente, que nos dijo, bueno, pero ¿qué pasa con los versículos de que Cristo responde a la voluntad del Padre? Aquí cuando hablamos del monotelismo, no estamos hablando de a qué voluntad responde Cristo, sino que si Cristo tiene dos naturalezas, para que Cristo pueda tener la naturaleza humana, automáticamente Cristo tiene que tener una voluntad humana de que Cristo tenga hambre, tenga sed y tenga que responder a esas voluntades también, se canse, pero también si Cristo tiene la naturaleza 100% divina, tiene que tener esa voluntad Cristo. Entonces, el monotelismo que buscaba tratar de unir a todos y decir, ok, vamos a quedar todos en paz y decir que Cristo solamente tiene dos naturalezas, pero una sola voluntad, no logró su cometido porque el concilio de Constantinopla que dijo, no, si Cristo tiene dos naturalezas, por ende, Cristo también tiene que tener dos voluntades. De otra manera, o no es 100% humano o no es 100% Dios. Este es el repaso de lo que vimos o de lo que hemos principales, vamos a decirlo así, principales concilios que hemos estado viendo a través de la historia de la iglesia. ¿Alguna pregunta hasta este punto, hermanos? No preguntas. ¿Alguien recuerda qué resultó a raíz del concilio de Nicea? Les voy a dar una pista y ya una vez dándole la pista, espero que todos sepan. El concilio de Nicea nos dio como resultado un credo. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese credo? Está fácil la respuesta porque tienen ya casi toda la respuesta. ¿Alguien se acuerda el credo? El credo niceno, gracias, sí. El credo niceno surge como resultado de esto, de que en el concilio de Nicea dijeron, ok, vamos a llegar a un acuerdo y vamos entonces a hacer un credo, que un credo es un escrito en el cual vamos a decir en qué creemos.
Y entonces el credo resulta, y ya ustedes lo han escuchado, sobre todo aquellas personas que tengan un trasfondo un poco más católico romano, surge el credo diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. ¿Por qué es que se hace este credo? Nuevamente, en búsqueda de debatir el arrianismo. Ahora, ojo. Entre este concilio de Constantinopla y el concilio de Nicea, hubo otro concilio en Constantinopla. Este concilio fue en el año 381. 381. Ojo, hermanos, hubo varios concilios en Constantinopla. Este de aquí se conoce como el tercer concilio de Constantinopla. Significa que por ende, a lo mejor como en este punto hubo un segundo concilio en Constantinopla, en el 381 hubo el primer concilio de Constantinopla. En ese concilio lo que se logró a cabo o lo que se llevó a cabo fue expandir el credo niceno. Lo voy a anotar aquí, credo niceno. Credo niceno. Y entonces es que ahora nosotros en el credo niceno ya no es tan corto. El credo niceno se expande a tener más verdades en ese credo. Y es interesante porque el credo que nosotros hoy conocemos, o la mayoría de nosotros conocemos como el credo niceno, en realidad es el credo niceno-constantinopolitano. Así es como se llama el credo, como se debería llamar. ¿Por qué? Porque se le unió las frases o las palabras que se unieron en origen o se originaron en el credo de Constantinopla. Entonces, el que conocemos como credo niceno, en realidad, su nombre completo, por así decirlo, este es su primer nombre, su segundo nombre es credo constantinopolitano. Entonces, como es una combinación del credo niceno y el credo de Constantinopla, se conoce como el credo niceno-constantinopolitano. Ok, ¿por qué les digo todo esto, hermanos? Tristemente, aunque el arrianismo fue una herejía que surgió en el año 325, el arrianismo continuó influenciando a la iglesia aún hasta los años 500 y aún hasta los años 700. Más de 400 años y el arrianismo seguía influenciando a la iglesia. Recordemos el arrianismo, que es la enseñanza que decía que Cristo no era Dios, que Cristo era meramente humano, sí nacido de Dios, pero 100% humano. Les digo esto y qué interesante que cuando lo decimos, hoy en día es raro escuchar la palabra arrianismo, pero sigue en medio de nosotros el arrianismo. El arrianismo sigue surgiendo y yo creo que el hermano Vicente hacía esta pregunta de por qué es que creemos que el arrianismo, o sea, ¿de dónde viene el arrianismo? Yo creo 100% que es un ataque de Satanás a la iglesia, porque esa es la fundación de nuestra iglesia, es el fundamento de nuestra iglesia y de nuestra fe, que Cristo es Dios, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo resucitó de los muertos, que Cristo murió por nuestros pecados. Si perdemos esa clave de que Cristo es Dios, perdemos automáticamente toda la fe. Yo creo entonces que por eso es que el arrianismo continúa influenciando a la iglesia y continúa aún debatiéndose. Vamos a ver en la historia cómo el arrianismo se va fusionando y va empezando a tomar diferentes nombres. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero les comento entonces esto. El arrianismo influye en la iglesia hasta el año 700. Y entonces, como buenos pastores, los obispos de esta época trataban de pelear en contra del arrianismo y trataban de luchar en contra del arrianismo a través de la predicación. Pero también algo que comenzaron a hacer los obispos en ese tiempo es... ¿cómo hacemos esto? Ok, escuchen esto. En el credo niceno,
les voy a leer una sección del credo niceno, ¿ok? El credo niceno dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, con el Padre y el Hijo, ¿ok? Lo que enseñaba el credo niceno en un punto es que el Espíritu Santo procede del Padre. Ahora, lo que comenzaron a hacer muchos obispos en ese tiempo es que comenzaban a agregarle al credo, comenzaban a agregar que además de que el Espíritu Santo procedía del Padre, el Espíritu Santo procedía del Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. Ahora, quédense grabados con esto. ¿Se acuerdan cuando vimos el mapa en el pizarrón y vimos cómo la iglesia se fraccionó en dos? El lado oriental, el lado occidental. Vimos cómo de un lado se hablaba el latín, del otro lado se hablaba el griego. Bueno, esa división continúa en este punto de la historia. Entonces, los obispos que más luchaban contra el arrianismo eran los obispos del lado occidental, del lado oeste. Los obispos en la región de Roma, los obispos en la región de Francia, Italia, Roma, del lado oeste de Europa. Esos eran los que más luchaban contra el arrianismo. Entonces, esos obispos son los que dijeron: tenemos que buscar una manera de reforzar que Cristo es Dios. ¿Y cómo podemos reforzar eso? Enseñando que el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo y el Padre son uno mismo, por lo tanto el Espíritu Santo debe proceder. ¿Pero qué creen? Los obispos del lado oriental, los obispos del lado este, los obispos que hablaban griego, decían: esta cláusula no está bien. No podemos agregar esta cláusula al credo. De hecho, esto se conoció como una controversia en la iglesia, conocida como el filioque. La controversia filioque es exactamente el haber agregado estas palabras al credo. La palabra filioque en latín significa literalmente y del Hijo. Filioque es y del Hijo. Filioque y del Hijo. Es exactamente esa palabra en latín. Hermanos, ¿qué creen ustedes? ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo procede del Padre o que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo? Piensen. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Del Padre y del Hijo? ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera debatir al pastor? Si nada más hay esas dos opciones. Si nada más hay dos opciones. ¿El Espíritu procede del Padre o el Espíritu procede del Padre y del Hijo? Pues yo me pudiera ir, que no porque lo pusiste en rojo. Ok, hermana, disculpe, sí es cierto, gracias. Que dijiste que de rojo iban a hacer las herejías. Sí, no, disculpe. Buena observación. Gracias, hermana. Nomás porque no tengo mi plumón verde aquí para ponerlo neutral, porque... ¿Alguien más? Ya que no está de rojo. No. Ok. Hermanos, la verdad es que a mí me cuesta trabajo encontrar una diferencia entre que si el Espíritu Santo proceda del Padre o que si el Espíritu Santo proceda del Padre y del Hijo. Es interesante. Y créanme que a lo que voy con decir esto es que aquí pareciera que esto es un debate teológico, pero ya a este punto, hermanos, lo que pareciera ser más es como un poder de autoridad
más que un poder de en realidad defender la fe. Aquí ya pareciera que los bandos entre el oeste y el este están diciendo, ¿quién tiene el poder de agregarle algo a un credo? ¿El Papa que está en Roma, que recuerden es el obispo de Roma, que se le conoce como el patriarca de Roma, o el patriarca que está en Constantinopla? Porque hay muchos estudios sobre esto y estoy seguro que sí debe de haber teólogos que tengan la capacidad de conocer y poder explicar la diferencia, pero la realidad es que no es un tema o no es una diferencia que podamos decir, por eso lo quité de rojo, porque en realidad pues no es una herejía decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, como tampoco es una herejía decir que el Espíritu Santo procede del Padre. ¿O qué piensan al respecto, hermanos? Pues una pregunta Sí. antes. Ok. Entonces, en el credo niceno originalmente Ajá. no tenía y del Hijo. Exacto. Porque cuando veo el credo niceno hoy, Siempre veo tiene, el Hijo. sí, exacto. Ya el credo terminó agregándose esta cláusula, pero originalmente en el año 381 el credo niceno constantinopolitano no tenía la cláusula filioque, que significa y del Hijo. Ahí no estaba esa cláusula. Pero fue en estos años, a causa del arrianismo, que entonces los obispos empezaron a decir, tenemos que debatir esto, ¿cómo lo hacemos? Pues hay que agregarle a nuestro credo, que de hecho por eso es que está en latín esta palabra, porque solamente fue del lado en el que se hablaba el latín, en el cual las personas agregaban esa cláusula dentro del credo. Y les digo, esto se conoce entonces como la disputa del filioque, porque en latín el y del Hijo es esto, filioque. Y cuando dices Ajá. procede, Sí. significa que quien mandó el Espíritu Sí, Santo ujú, exacto, sí. ¿De dónde procede el Espíritu Santo? Porque recordemos que el Espíritu Santo es dado al pueblo de Dios una vez en Pentecostés. Cristo asciende al cielo y el Espíritu Santo entonces procede del Padre y del Hijo, pastor. Es que la palabra procede se puede entender así en nuestro idioma como que si hubiera sido creado. Ajá, del Hijo. sí. Por eso creo que, pero yo creo que esa confusión, más bien para evitar esa confusión, agregaron la siguiente parte del credo que dice que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Ujú, sí. Entonces, sí hay una cierta confusión, como pregunta ahorita Nicolás, Sí. yo pienso que por eso era la pregunta, porque sí se puede entender que cuando dice el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo es como si no fuera Dios, si no fuera la Trinidad. Ok. Entonces, para evitar eso de Sí. esa Traducción, que procede, sí. agregaron Tenemos, sí, si leemos el resto del credo, el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Entonces yo pienso que ahí lo hicieron para evitar una confusión. Ujú, Y no sé sí. si los confundí yo más. leemos el resto del credo, les leo el resto del credo, como dice el pastor, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. ¿Quién? El Espíritu Santo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y luego habla sobre la iglesia, pero no vamos a entrar en ese tema. Entonces, esa fue la disputa y la controversia del filioque. Todo esto es importante para nuestra clase porque 100 años más tarde, en el año 800, se lleva a cabo una coronación de un rey, un emperador. Este emperador, en el año 800, conocido como Carlos I o el emperador Carlomagno, es coronado, y lo interesante de la historia es que este rey fue coronado por un patriarca de la iglesia. Un patriarca de la iglesia, o mejor dicho, un papa que estaba en la iglesia en Roma.
Y recuerden esto, hermanos, espero no confundirlos cuando digo, ya a este punto, ya la Iglesia Católica Romana está empezando a tomar forma un poco más firme. ¿Y qué está pasando? Ya lo habíamos comentado. Los obispos que estaban ubicadas en ciertas ciudades estratégicas empezaban a tomar este nombre de patriarcas. Y eventualmente ese mismo nombre terminó consolidándose como un papa. Pero entonces, el que en ese tiempo era el patriarca de Roma, el Papa Leo III, este Papa, escuchen esto, menciona que el emperador, ¿se acuerdan de Constantino, verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos de Constantino? Quien dijo que tuvo la visión, con esta cruz vencerás, etc. Este Papa Leo III dice y cuenta que Constantino en algún punto de su vida escribió un documento. Y en ese documento Constantino cedía la autoridad de todo su imperio al Papa. Eso es lo que dijo este Papa, ¿ok? Que Constantino en algún punto de su vida dijo, todo mi imperio se lo cedo a la Iglesia y más específico aún, se lo cedo al Papa en Roma. Entonces, este Papa, al decir esto, ¿qué es lo que hace? Que pues mucha gente se lo creyó. Mucha gente en esos tiempos dijo, oh, ok, y de hecho hay un documento real que decía esto, pero que con el tiempo se concluyó que la realidad es que ese documento no fue escrito en los años de Constantino, sino que muy probablemente se lo inventó este papa el documento. ¿Para qué? Para entonces poder darle la investidura o poder darle poder a este emperador y decirle, ok, aquí tienes, estás respaldado ahora completamente por la Iglesia en Roma, tienes todo el poder para entonces tú ser nombrado emperador. Porque recuerden esto, para que alguien pudiera ser nombrado emperador, debía ser nombrado por alguien con la misma autoridad. Entonces, ¿qué está haciendo la Iglesia en Roma? Está tomándose una autoridad que en realidad no le correspondía para entonces cedérsela a este hombre, a Carlos I, para que fuera emperador de toda esa región, de la región oeste de Europa, la región occidental de Europa. Entonces, hermanos, por si el tema teológico no fuera suficiente para para hacer esta división en la Iglesia entre el Oriente y el Occidente, pues ahora ya tenemos agregado el tema político, porque ahora entonces la Iglesia de Roma tomó un lado y se unió a un emperador para dar esta investidura. Entonces, ¿qué está pasando en la historia aquí? Ya tenemos entonces, por así decirlo, una separación en la Iglesia. Tenemos de un lado a Constantinopla, que es la región del este. ¿Se acuerdan qué idioma era el prominente en el lado este? El griego. Y esto pasó a convertirse o a conocerse como el Imperio Bizantino. Del otro lado, la ciudad principal es Roma, en el lado oeste. ¿Se acuerdan el idioma? El latín. Y esto entonces pasa a convertirse, a autodenominarse el Sacro Imperio Romano. Entonces, hermanos, toda esta tensión que estamos viendo aquí entre el lado este y el lado oeste de la Iglesia va a pasar a conocerse en la historia como el Gran Cisma. Un cisma es una división o una ruptura. El Gran Cisma entonces procede a ser esta división que se dio entre la Iglesia del lado este del continente y la Iglesia del lado oeste del continente. Y hay quienes ubican
que este gran cisma tuvo como su punto cúspide, como que la gran división culminó en el año 1054, porque no vamos a entrar mucho en detalles, pero hubo una serie de excomulgaciones entre el Papa de Roma y el patriarca en Constantinopla. Un día el Papa de Constantinopla decía, ¿saben qué? Ya no estamos como muy bien con este otro lado, y excomulgaban a los mismos patriarcas. Entonces los mismos patriarcas se iban excomulgando unos a otros, y esto pasó sobre todo en los años 1050. Vamos a detener nuestra clase hasta este año, el día de hoy, porque a partir de la siguiente semana es muy probable que entremos ya a un periodo que es el periodo de las cruzadas, que también va a ser un periodo importante para la iglesia. Pero quiero que se queden con esto. La gran división a raíz de esto, en el año 1054, la gran división que se dio entre el lado este y el lado oeste, alimentada, no fue algo que sucedió de un día para otro, sino que le quería enseñarles cómo fue alimentada por diferentes situaciones, iniciando desde lo teológico hasta lo político. Cómo es que la iglesia fue perdiendo su esencia para convertirse más en fuerzas políticas en ese tiempo. ¿Alguna duda de nuestra clase el día de hoy, hermanos? ¿En el año 800 fue el gran cisma? No, la coronación de Carlomagno fue en el 800, el gran cisma muchos historiadores lo marcan como el año 1054, pero en realidad después del año 1054 hubo momentos en los que parecía que había personas tratando de volver a unir a la iglesia, pero en realidad ya era casi imposible, ya no se iba a poder dar. Los líderes, ¿se puede decir que eran fieles a Dios o ya ahí ya estaban buscando solamente política? Ya era más lo político, tristemente. Tristemente ya la iglesia está entrando en un punto nuevamente como de caída, en el cual ya es más el interés político, el interés de poder, que el interés de buscar el bien de la iglesia y la verdad de la sana doctrina. Y lo vemos mucho en estos hombres patriarcas que tristemente tomaban esa autoridad y hacían lo peor con esa autoridad. Pero ¿qué pasa con el hombre? El hombre se corrompe con el poder, el pecado nos corrompe, y ya el darle poder a un obispo que es un hombre, automáticamente trae consigo pues problemas para la iglesia. Por eso es que la Biblia nos enseña que las decisiones, ¿quién es el que la toma? La iglesia, es la misma iglesia. Sí se nos ha dado pastores como líderes dentro de la iglesia, pero no para que sean autócratas y para que decidan el camino de la iglesia, sino que es la misma iglesia la que toma las decisiones finales dentro de ella, porque es el cuerpo de Cristo, y la cabeza, ¿quién es? Cristo. No un papa, no un patriarca, no un obispo, sino que es Cristo siempre la cabeza. Pero sí, hermana, a este punto sí estamos entrando a un momento muy difícil para los cristianos, los verdaderos hermanos, porque en realidad están pasando por estas situaciones en las que ven que los obispos pues no están siendo fieles a su llamado. Están más interesados en, como les digo, lo político y lo económico. No estamos cayendo en un sincretismo ahí, por ejemplo, en el hecho de pensar que la línea que estamos trazando, Dios tiene un remanente que siempre lo ha guardado en esa línea que estamos estudiando, pero me refiero al sincretismo en el hecho de que estamos tomando la historia de la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana real. Sí, es sí y no, porque dentro de todo esto sí hemos visto cristianismo fiel al oponerse al monofisismo, al oponerse, ha habido hombres, y junto con esos hombres, porque si solo fuera un hombre el que defendiera la doctrina en contra del monotelismo, no tendría la fuerza la doctrina para seguir adelante. ¿Sí me explico, hermano? También otra cosa es que debemos reconocer
que esto es el contexto que nos está llevando a otros puntos importantes dentro de la historia, que es lo que va a traer consigo la reforma dentro de la iglesia. Entonces, sí, no me quiero enfocar mucho, o sea, pareciera que nos estamos cayendo en el hoyo de ver ya completamente a la iglesia católica romana, pero no es el propósito. El propósito es que veamos más que nada el contexto histórico de cómo es que se llegan a estos concilios, que nosotros creemos en estos concilios y tomamos de estos concilios la sana doctrina, pero sí, hermano, tiene toda la razón. Dentro de esta historia permanece la sana doctrina. Aquí lo triste es que siempre la sana doctrina es minoría dentro de... Porque, por ejemplo, si vemos la historia de hace 100 años de la iglesia, ¿qué vamos a ver? Una predominancia en el pentecostalismo, el metodismo. Entonces, sí, tristemente tenemos que ver esos periodos de la iglesia, pero siempre con el entendido y con ese punto de vista de que dentro de siempre está... Por eso estamos aquí, porque siempre ha habido un remanente dentro de la iglesia. Pero considero importante que en la clase también veamos el contexto. Este es el contexto en el cual la iglesia está sobreviviendo y la iglesia sigue permaneciendo fiel. Muy buena pregunta, hermano. Creo que con la naturaleza de Cristo Ajá. es como un misterio que nunca voy a entender. Claro. Porque puedo entender como el pensamiento de como monoteísmo, Sí. porque es muy difícil entender cómo puede que un hombre que es completamente Dios y completamente humano no tiene porque si dices que tiene dos voluntades, entonces surgió el riesgo a decir que a veces él está siguiendo su voluntad humana y a veces siguiendo su voluntad. Sí. Y la naturaleza sí es un tema, como tú dices, es un misterio, porque para nosotros 100% más 100% es 200%. Entonces es sin duda algo con lo cual nuestras mentes van a luchar y van a debatir, pero con el entendido de que es la verdad de la palabra la que debe prevalecer sobre nuestra mente limitada. Porque también no quiero que lleguemos a un punto de descartar todo a pesar de que pudiera parecer ilógico a nuestro pensamiento, pero sí, y tampoco el otro extremo de caer en vamos a creer todo lo que nos digan, sí razonarlo, pero también con el entendido de que es la palabra la que prevalece con verdad y conocer nuestra limitancia, que estamos limitados a poder comprender las verdades y que hay misterios, así como tú dices, es la palabra correcta, hay misterios en la Biblia que no podemos llegar a comprender en plenitud, por esto que les digo, porque estamos limitados. Somos este pizarrón y el conocimiento de Dios es infinito. No vamos a poder poner todo en un pizarrón cuando lo de Dios es muchísimo, muchísimo más. Pero sí creo que todos tenemos a veces estos temas en los cuales, no sé si les ha pasado, pensar en la eternidad. A mí es un tema que pensar que hay algo que no va a tener, un tiempo que no tiene fin. Medimos el tiempo por de aquí a mañana, de aquí a 10 años, pero pensar en que van a pasar 100 años y no hemos pasado ni un segundo dentro de la eternidad. ¿Sí me explico? Creo que son temas difíciles, Nico, tienes razón.